Sidney Pod es un personaje alterno y ficticio dentro del mundo de gorilas, aunque antes que nada tengo que decir que este personaje como tal no existe y es como tal un tipo de fanfiction. Digamos que el personaje de Sidney Pod es un personaje creado por Rancid Pepper. Sidney es su creación y fue diseñada tomando como base el universo de gorilas con todos sus elementos que lo componen, y para reconstruir su historia es necesario retomar algunos datos que la creadora nos ha proporcionado sobre su personaje. Y a todo esto se estarán preguntando quién es Sidney Pod. Obviamente, como es claro, tiene algo que ver con 2D. Esto ya que su nombre real es Stuart Pod. ¿Acaso es su hermana perdida o es algún otro familiar? ¿Acaso su esposa? Pues no, digamos que es nada más y nada menos que su hija. Así es, chicos, esta chica que están viendo en pantalla es la hija de 2D, de un universo alternativo de gorilas. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, recapitulemos algunas cosas para entender la historia del personaje. Era 2001, Gorillaz había sacado su álbum debut con el mismo nombre. Canciones como Clint Eastwood y 19-2000 se habían convertido en todo un éxito. La banda de un día para el otro se volvió súper popular, y al llegar la fama, como muchos ejemplos de bandas, llegan a los excesos. Es ahí donde uno de los integrantes de Gorillaz, que en este caso era 2D, aún estaba deprimido por el amor perdido que tenía con Paula. Esto incrementó más sus adicciones y su depresión. Esas heridas las trataba de curar con drogas, tabaco y alcohol, pero también quería dejar de pensar en Paula, así que siempre tenía muchas relaciones con distintas chicas. Al terminar la primera fase de Gorillaz, una de las múltiples chicas se había quedado embarazada, y en pleno 2003 nació Sidney Pod. La identidad de la madre es desconocida hasta el momento, y solo se sabe que al nacer Sidney, la madre dejó a su hija en casa de 2D para que la acogiera. Cabe mencionar que por esa época apenas 2D había regresado del viaje fuera de Inglaterra y que los Kong Studios estaban abandonados. En marzo de 2003 llegó Sidney a los brazos de 2D. Este está desconcentrado porque nunca pensó que iba a tener un hijo, pero al ver que se parecía tanto a los dos y que se veía muy tierna e inocente, se decidió en cuidarla y ser su padre. 2D no era el mejor padre que digamos, pero al menos hacía todo lo que él podía ofrecer a su bebé. Curiosamente, la chica no tendría nombre hasta junio de 2003, donde 2D la nombró Sidney. En los primeros años 2D tuvo muchos problemas con Sidney, ya que no tenía ya mucho dinero y básicamente no sabía cómo cuidar un hijo. Es por ello que en dadas ocasiones pedía ayuda a sus padres. Ya para octubre del 2003, Noodle llega a los Kong Studios después de su viaje por Japón, y al llegar al lugar limpia la zona porque estaba infestada por miles de zombies que se encontraban en todo el terreno. Le tomó 6 meses, pero por fin terminó de matar zombies y al término de esto empezó a grabar Demon Days. En el año 2004, 2D por fin regresó a los Kong Studios junto a su hija, y ahí vio que Russell, Murdock y Noodle ya estaban habitando de nueva cuenta el edificio. Todos los miembros de la banda se sorprendieron por la noticia. 2D tenía una hija y nadie lo creía, pero era algo innegable porque ambos se parecían mucho. En el transcurso de terminar de arreglar y grabar los detalles de Demon Days, Sidney Pod estaba todo el tiempo viendo a su papá grabar y cantar. Cuando se cambió a vivir a los Kong Studios, tenía una buena relación con Noodle y Russell, pero con Murdock no, porque le tenía mucho miedo y en general le caía mal. El 26 de octubre de 2006, el grupo se separaría y abandonaría de nueva cuenta los Kong Studios. Ya después de esa separación, 2D y su hija pasaron mucho tiempo felices y juntos. Y poco a poco la niña empezaba a crecer. Le gustaban mucho las películas de zombies y de terror, y a esta le gustaba tocar de vez en cuando el teclado de su papá. Podemos incluir que durante los eventos de Plastic Beach, donde el grupo estuvo en problemas en gran parte de las ocasiones, Sidney, a los 7 años, estuvo posiblemente en el hogar de sus abuelos, hasta cuando las cosas se arreglaran. Ya dejando de lado eso, cuando por fin 2D se recuperó del ataque de la ballena y regresó a Inglaterra, regresó con su hija. Ya para ese entonces la niña ya tenía 14 años, ya era una adolescente, y ya había crecido mucho. Cuando era de esperarse, al no ser como un buen padre, Sidney Pod empezó a fumar y a una edad temprana, y de tal palo tal astilla tuvo el mismo vicio que su padre. Sidney sabe tocar el teclado y la guitarra, esto gracias al talento heredado por su padre y obviamente a la práctica, pero a pesar de eso no le gusta tanto la música como para dedicarse de lleno como lo hizo su padre, sino que tiene otras pasiones como el arte, fuera de la música obviamente. Le gusta todo lo que tenga que ver con las ramas del arte, específicamente como pintura o apreciación del arte.
Actualmente tiene el cabello teñido de otros colores y ha desarrollado un estilo más o menos distinto al de su padre, ya que siempre le pasaba que las personas la confundían por su padre, esto por sus características y obviamente por su cabello azul. Así que decidió más o menos despegarse de su sombra y crearse como persona con una personalidad y estilo distinto. Además, le gustan mucho las ballenas y los animales marinos. Actualmente tiene aproximadamente 16 años, aunque también cabe aclarar que al no ser un personaje canónico ha tenido distintas interpretaciones por las personas en internet. Otros dicen que es homosexual, otros dicen que tiene una edad más grande, etc. Pero todo lo que acabo de contar es lo que básicamente sabemos sobre este personaje.